días a todos en esta mañana. Voy a invitarle a que abra su Biblia a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a leer del verso 32 al final del capítulo, del verso 32 al 38. Antes de leer el pasaje, quiero recordarle que el Evangelio de Mateo desde el capítulo 8 ha girado en una manera donde Mateo nos está hablando de los milagros de Jesús, y luego dentro de los milagros, que es interesante, Mateo los divide en tres, en lo que sería una triada, es decir, hay tres milagros, una interrupción breve, otros tres milagros, una interrupción breve. Y en el capítulo 9 hemos visto dos escenas de milagros, donde en una porción Jesús resucita a una joven, a una niña, y luego él en la misma historia ha sanado a una mujer con flujo de sangre. Y luego en el capítulo 9, en esta última porción de triadas de milagro o terceras de milagro, Jesús también ha sanado a dos ciegos. Y ahora entramos al último milagro de estos tres, que es un mudo endemoniado, que es lo que vamos a leer. Y luego el pasaje gira, de nuevo el estilo de Mateo, gira hacia otra enseñanza. Aunque lo que veremos el día de hoy es que la conexión de este último milagro del mudo, junto con la comisión o la exhortación de la necesidad de varias personas que vayan a los campos, ambos hay una conexión que Jesús está haciendo y Mateo está haciendo a propósito. Vamos a ver por qué estas dos historias, al menos usted va a ver por qué yo estoy ligando estas dos historias juntas. Entonces, en esta mañana voy a pedir que se ponga de pie, si le es posible, una vez más, en honor y reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 32 al 38. Dice su palabra: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. En el siglo XIX, un hombre llamado Noxen, que era parte de una tribu, la tribu se llamaba Garra en Assam, India, era un pueblo en la India, fue convertido, él fue el primer convertido de esta tribu al cristianismo junto con su familia. Y luego, a través de su conversión, varios empezaron a convertirse al evangelio, a confesar a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero debido a esto, el jefe de la tribu se molestó. Y en una ocasión, él trae a toda la familia a la plaza o al medio del pueblo y empieza a decir: si no niegas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, vamos a matar a tus hijos. Y los hijos puestos a muerte o a punto de ser puestos a muerte si este hombre no retracta su confesión de Cristo. Le pregunta: ¿retractas? Y él dice lo siguiente: he decidido seguir a Cristo. Y el jefe de la tribu mata a estos dos hijos. Y luego dice: ya perdiste a tus hijos, aquí está tu esposa. ¿Estás dispuesto a perder tu esposa o negar el evangelio? Y él dice, al ver a su esposa, y dice: si otros vuelven, yo sigo
a Cristo y ponen a muerte a su esposa. El único que queda al final es él. Ahora su vida en las manos de este jefe, y le preguntan a él: ¿estás dispuesto a negar a Cristo o perder tu vida? Y él dice: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Obviamente los que han crecido en el Evangelio reconocen las frases. Esta tribu contó esta historia y después, a través de los años, estas tres frases se hicieron en un himno, en un canto que se conoce como el canto He decidido seguir a Cristo. Ahora, lo interesante de esta historia es que el mismo jefe que pone a muerte a esta familia fue tan conmovido por la valentía de esta familia al no negar a Cristo, que empezó a preguntarse: ¿quién es este Cristo que aún esta familia estuvo dispuesto a morir por él? Y al final, esta familia también, este jefe también termina dando su vida a Cristo. Es lo que los teólogos llaman: la sangre de los mártires nunca queda en vano. Y en esta mañana, lo que yo quiero que usted tenga en mente es: hay tres obstáculos para predicar el Evangelio. Y vamos a ver tres obstáculos. Pero más allá de estos tres obstáculos, también hay una respuesta para nosotros. Es decir, siempre que una persona quiere predicar el Evangelio, siempre va a haber oposición. Y en esta mañana vamos a estudiar las tres oposiciones a aquel que desea predicar el Evangelio, pero también veremos una solución. Y lo que yo quiero que vea es que cuando Jesús dice: orad, rogad al Señor de la mies que envía obreros, yo quiero que tú tengas en mente que los obreros somos tú y yo. Y que necesitamos a obreros no simplemente que vayan al mundo, pero que tengan el empeño que tenía esta persona al dar su vida a Cristo. Yo estoy dispuesto a seguir a Cristo, predicar el Evangelio, aún a pesar de mi vida misma. Esa es la actitud de todo aquel que desea predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son estas tres oposiciones? La primera es una oposición demoníaca. Y aquí vamos a ver la conexión entre este pasaje y el siguiente porción de Mateo capítulo 9. Dice el pasaje: mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Ahora, quiero que entendamos algo, porque esto es importante entender. El verso 31, recuerdan, Jesús sana a dos ciegos, y el verso 31 dice: pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es decir, recordarán, Jesús sana a los ciegos y les dice: no digan nada. No anuncien quién los sanó, pero obvio, ellos acaban de recibir vista y es como los tiktokeros. O sea, no puedes no decir nada. Estás tan contento, estás tan agradecido con lo que acaba de pasar, que es obvio. Ellos salieron, ellos anunciaron, ellos dicen: hey, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Y el verso 32 dice que mientras ellos iban anunciando eso, y iban por toda la tierra, entonces Jesús sale con sus discípulos, y he aquí, por el anuncio de los ciegos, lo que quiero que vean, note la conexión aquí. Los ciegos anuncian, y ahora por el anuncio de los ciegos, allí está la casa del Mesías, porque fue donde Jesús habitaba. Vienen y le traen a un mudo endemoniado. Esta persona no podía hablar. La palabra griega es skofos. Y es interesante porque la palabra griega no simplemente implica a alguien que no puede hablar, pero es un sordo mudo. Es la traducción literal. La idea aquí es que esta persona tal vez no podía oír y tampoco podía hablar, o por debido a su mudez le afectaba el hecho de poder escuchar. Y esta persona, debido a que no puede oír, no puede hablar, el pasaje nos dice algo también muy interesante. El pasaje nos dice que esta persona también estaba endemoniada. Ahora, permítame, y esto es importante tanto para los nuevos como para los que han estado por mucho tiempo en el Evangelio, es importante lidiar con esto teológicamente, porque muchos,
cuando leen pasajes así de un mudo endemoniado, concluyen lo siguiente: si alguien está ciego, ¿tiene qué? Un demonio. Si alguien no puede hablar, ¿tiene qué? Un demonio. Si alguien nace con, vamos a decir, una mala formación en su cuerpo, tiene esa mala formación porque tiene ¿qué? Un demonio. O sea, entiende la enseñanza, y muchos pentecostales y carismáticos es de esa manera como presentan estas enseñanzas, de que este mudo necesita liberación, que el ciego necesita liberación. Alguien tiene que reprender el demonio de él para que pueda ver. Y por eso a veces en estas conferencias hay personas en estos lugares de sanidades y milagros que van a estos lugares y tienen deformaciones físicas, y están ahí, y la persona según les va a reprender el demonio para que puedan ver. Y lo triste es que pagan mucho dinero, llegaron ciegos y se fueron ciegos. Yo diría peor, porque aprendieron una enseñanza muy errónea en cuanto a su enfermedad. El problema con la postura de que todo mudo, de que todo ciego, de que todo cojo, de que toda persona con una mala formación tiene un demonio, el problema con esa enseñanza es que es rara la vez donde la Biblia presenta a alguien ciego o sordo y luego dice que tiene un demonio. Por ejemplo, hemos visto ya hasta este punto 3, 6, 8 milagros en el Evangelio de Mateo. Hemos visto a alguien con lepra, no tenía demonio. Hemos visto a la madre de Pedro con fiebre, no tenía demonio. El esclavo del centurión, enfermo, pero no tenía demonio. Hemos visto al paralítico que Jesús sana, sus amigos lo bajan del techo, ¿recuerdan eso? Paralítico, pero no tenía ¿qué? Demonio. Hemos visto a ciegos que eran ciegos, pero no tenían demonios. Es hasta aquí, de todos los milagros que hemos ido estudiando, esta es la primera vez que vemos en la narrativa de Mateo que alguien es mudo, pero a la vez es ciego. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. La mudez no verifica que tiene un demonio, es al revés. Lo que verifica, en otras palabras, es mudo porque el demonio lo está atormentando, pero no hay que pensar que cada vez que veamos a un mudo, esa persona tiene a un demonio. De nuevo, esto lo vamos a ir viendo a través del Evangelio de Mateo, donde en algunas ocasiones Jesús nos va a decir que esta persona, por ejemplo, en Mateo 12, 22, la persona es ciega y muda, pero es por causa del tormento de un demonio. En el 15:22 hay una hija que está sufriendo mucho por lo mismo de que tiene un demonio. En el 17:44 hay alguien con una enfermedad de epilepsia que sufre mucho, pero el pasaje mismo nos va a decir que tiene un demonio. Son 4 ocasiones en el Evangelio de Mateo donde vemos que la enfermedad es por tormento de demonio, pero el resto de las enfermedades no es por esa causa. Y de nuevo, aquí viene el problema. Yo quiero que entienda, nunca piense que cada vez que alguien tiene una enfermedad, aún en nuestra cultura, que es por causa de un demonio, porque lo más probable es que no es esa la razón. Es simplemente algo médico que está sucediendo en esa persona. Entonces yo quiero ser claro aquí que es peligroso armar una teología y acreditar a los demonios a toda enfermedad y a toda mala formación que sucede en la vida de una persona. Pero en este caso, Mateo es claro. Esta persona era muda, tal vez sorda también, pero era específicamente porque un demonio estaba atormentando a la persona de esta manera. Ahora note el verso 33, porque esto es muy importante. Y echado fuera el demonio, el mudo ¿qué? Habló. Ahora, noten esto. El demonio es traído a Cristo y inmediatamente, como ya hemos visto en los milagros anteriores, Jesús no hace un show, Jesús no hace un espectáculo, Jesús no dice traigan al teclado y la atmósfera tiene que estar bien, la música tiene que estar bien. No le dice a la audiencia empiecen a aclamar y aclamar y aclamar porque tenemos que tener una atmósfera de milagros. No. Jesús, teniendo toda autoridad, ekbalo es la frase aquí. Ekbalo es una frase griega muy fuerte. Es literalmente agarrar y aventar.
Y Jesús en su autoridad le echa fuera, es decir, avienta con fuerza, mostrando su autoridad espiritualmente hablando, echa fuera al demonio y el mudo habló. Y por eso, hermanos, no sabemos qué dice este endemoniado, pero aún los ciegos hablan de Jesús. Varias personas que son sanadas hablan de Jesús. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. La primer oposición o el primer obstáculo a alguien predicar el evangelio siempre es demoníaco. Si hay alguien que no quiere que usted predique el evangelio, si hay alguien que no quiere que el evangelio sea anunciado por nuestra cultura, si hay alguien que no quiere que las naciones conozcan de Cristo, es Satanás y sus demonios. Matthew Henry, el comentarista puritano, en base a este pasaje dice lo siguiente: cuando el diablo se apodera de una alma, ésta queda muda ante todo lo que es bueno, incapaz de orar y alabar, cosas de las que el diablo es enemigo jurado. Y luego sigue diciendo, nota que los milagros de Cristo van a la raíz del problema y eliminan el efecto al suprimir la causa. Abren los labios al romper el poder de Satanás en el alma. Y la santificación, Él purifica las aguas echando sal en el manantial. Cuando Cristo por su gracia expulsa al diablo de un alma, el mudo habla al instante. En nuestras palabras, hermanos, Cristo quiere que tú lo conozcas. Cristo quiere que tú hables de las buenas nuevas del evangelio a otros. El que no quiere es Satanás y sus demonios. Y esta es la posición una y otra vez que nosotros vamos a enfrentar. Por eso la Biblia habla en Efesios 6 de la guerra espiritual. Hay un enemigo que todos luchamos en contra día tras día. Y tú tienes que medir tu vida espiritual. Porque cuando no oramos, cuando no queremos alabar, cuando ya no queremos leer su palabra, lo más probable es que hay una opresión, nos estamos enfriando. Y el que se alegra cuando el cristiano se enfría, cuando el cristiano se vuelve mudo espiritualmente hablando, es el enemigo, es Satanás. Y esa es la idea aquí de Matthew Henry, de que nosotros tenemos que reconocer que el enemigo le encanta cuando cristianos son mudos. Cuando Dios te abre una oportunidad en la peluquería, cuando Dios te abre una oportunidad con tus vecinos, cuando Dios te abre una oportunidad para los jóvenes en la escuela, cuando Dios te da oportunidad para predicar el evangelio y no lo haces, el que sale agradecido es el enemigo. El enemigo le encanta ver a cristianos mudos. Y el énfasis aquí, hermanos, es nosotros hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Y nota lo que sucede aquí. El mudo habla y la gente que se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y lo que la gente está diciendo es, wow, mira lo que Cristo ha hecho. De nuevo, el enemigo no quiere que la gente vea la gloria de Cristo. Y el pueblo se maravilla, está asombrado. Dicen, wow, nunca se ha visto esto. Y esto significa que no solo los milagros que hemos visto en el capítulo 9, pero ellos dicen, nunca se ha visto esto en todo Israel. Lo que ellos están diciendo es lo siguiente: mayores son estos milagros que el milagro que hizo Moisés en el Mar Rojo. Mayores son estos milagros que los milagros que hacían Elías y Eliseo, por ejemplo, en el monte, no Caramelo, casi lo dije, pero en el monte Carmel, donde Elías, recuerda, está con los profetas de Baal y cae fuego del cielo, y lo que está diciendo aquí estas personas es, aún conociendo estas historias, lo que hizo Moisés, lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo, ellos están diciendo, nunca en la historia de Israel hemos visto tan grandes milagros. La gente se maravillaba de lo que Cristo estaba haciendo. Y de nuevo repito, si hay alguien que no quiere que el mundo vea la gloria de Cristo, que el mundo se maraville de la gloria de Cristo, que tú mismo no te maravilles de la gloria de Cristo, es el enemigo y las huestes de maldad. So vemos aquí en estos versos
32 y 33, el primer obstáculo. El primer obstáculo es espiritual. El mundo demoníaco no quiere que tú anuncies el evangelio. El mundo demoníaco quiere que usted y yo seamos personas mudos espiritualmente hablando. Pero hay otra oposición. La vemos, esa es la segunda, en el verso 34. Ahora noten, el pueblo se asombra. El verso 34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. En Mateo 12 Jesús nos va a explicar la ironía de esta enseñanza en cuanto a los fariseos. Pero ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos son los líderes religiosos del día. Eran los sacerdotes o los pastores del día. Eran conocidos como los hombres más piadosos del día. Y ellos ven el milagro de Jesús. Y ese es el contraste. El pueblo se maravilló. Pero los líderes religiosos ven el milagro de Jesús y ellos concluyen, ¿quién fue? El diablo. El diablo echa al diablo por el poder del diablo. Esa es la matemática. Y si estás en tu mente diciendo, ¿qué? Exacto, esa es la ironía de esto. ¿Cómo es posible? Y por eso Jesús lo va a contestar en el Mateo capítulo 12, cuando lo acusan de ser, que él reprende y hace milagros a través de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús va a decir, eso es ilógico. ¿Cómo es posible que yo voy a reprender a demonios siendo yo mismo usando el poder de un demonio? O sea, no tiene sentido. Pero yo quiero que vea la segunda oposición a la predicación del evangelio. Es un espíritu religioso. De que, hermanos, a veces nosotros podemos caer en esta trampa de creer que es la religión lo que el mundo necesita. El mundo necesita más misas, más servicios, necesita más ritos y necesita hacer más y más de estas cosas. Esa es la solución al mundo y no es la solución. La solución al mundo no es más religión, no es más ritos, no es más de estas cosas, no es más inciensos. La respuesta es el evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Lo aprendimos la semana pasada al contemplar su muerte y su resurrección. El mensaje que el mundo necesita es el mensaje puro del evangelio, no más religión. Necesita a Cristo mismo. Pero note aquí, esto es lo duro del corazón de los fariseos. Ellos acreditan. Ellos dicen, Jesús está haciendo estos milagros por el poder de Satanás, por el poder de los demonios. Él es Belcebú, Él está llamando a Belcebú para poder hacer estos milagros. Es por poder satánico que Cristo echa fuera demonios. Y tú te preguntarías, ¿cómo es posible que alguien pueda decir esto? ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que la obra de Cristo es acreditado al poder demoníaco? Ahora, lo interesante es que si pones atención y prestas atención a nuestra cultura hace lo mismo. Nuestra cultura ha tomado las enseñanzas del evangelio y ha dicho, eso es demoníaco. Creer en eso es demoníaco, es algo negativo, es algo malo. Déjame darte algunos ejemplos. Defender la vida en el vientre. Nosotros la defendemos, hermanos. No es mi postura moral, no es que yo tenga una postura mayor moral que la tuya. Defendemos la vida en el vientre. ¿Por qué? Porque la Biblia misma defiende la vida en el vientre. Dios mismo dice, Jeremías, te escogí antes que nacieras. ¿Cómo es posible que antes que Jeremías diera un suspiro, que Dios ya lo había escogido? Porque Dios valora la vida dentro del vientre. En el Salmos, David dice en el libro de los Salmos que Dios mismo nos ha formado, nos ha hecho, ¿dónde? En el vientre de nuestra madre te formé. Es otro énfasis de que la Biblia misma honra la vida en el vientre. Nuestra cultura dice, eso es demoníaco. ¿Cómo es posible que le quites el derecho a una mujer con leyes y leyes, etcétera, etcétera? Ustedes entienden el punto. Lo mismo con la confusión sexual.
La Biblia dice algo acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de dos géneros, hombre, mujer, Adán y Eva. Nuestra cultura ve este mensaje y dice que demoníaco, oscuro. ¿Cómo es posible? Ustedes son anticuados. Ustedes son personas que opresan, son opresores, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros vivimos en esta batalla. Y el problema es que muchos quieren responder a estas situaciones con religión. Y hermanos, estas situaciones culturales no se responden con más religión. Por eso hay pastores ahora que dicen, bueno, no importa. Vamos a firmar a pastores lesbianos o pastoras lesbianas, a pastores homosexuales, etc. Vamos a poner a pastores o sacerdotes que afirman el hecho de que una mujer puede matar a un bebé en su vientre y llamarle un derecho. Y ese es el punto. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos creen, eso no importa. No importa si desobedecemos la palabra. Lo que importa es tener ¿qué? Más religión. Y más religión. Y más ritos, y más incienso, etcétera, etcétera. Entiende el punto. Hermanos, esta es una oposición a la predicación del Evangelio. Nuestra cultura no necesita más religión. Necesita el Evangelio de Cristo. El mudo no podía hablar. Vemos la opresión demoníaca. Los fariseos se indignaron con lo que Cristo estaba haciendo. Se indignaron que la gente se maravillaba de él. Ellos lo que querían eran más religión. Vemos estas oposiciones. Y antes de entrar a la tercera oposición, aquí vemos la respuesta. Hay una transición, si podemos decir, en los versos 35 y 36. Un contraste entre estas oposiciones y lo que Cristo hacía. El verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y de nuevo, aquí vemos una transición. En un mundo donde hay un mudo por causa de un demonio, en un mundo donde los fariseos están molestos, ¿qué hace Jesús? Sigue predicando. ¿Y nota dónde? En las ciudades, en las aldeas, en las sinagogas. Esta es la idea. Jesús predicaba donde sea, con quien sea y donde quiera. Él predicaba en los ranchos y en los campos, predicaba en las ciudades y en los suburbios, predicaba aún en los barrios. ¿Por qué? Porque Cristo predica en todo lugar. Porque el énfasis que Mateo quiere que veamos es que el evangelio es para todo tipo de persona. Que Jesús tiene en mente que no hay nadie que no pueda ser salvado. Y entonces va a encontrar a gente que necesita escuchar el evangelio en ciudades. Y va a encontrar a gente aún en las mismas sinagogas que necesitan el evangelio. Y va a encontrar a gente en las aldeas. Y el énfasis que Mateo quiere que veamos es que el evangelio es para todo tipo de persona, para toda cultura que se encuentra en este mundo. Ricos, pobres, gente de buen renombramiento, gente que tal vez tenga en la sociedad títulos que consideramos sucios o inmundos. Cristo está haciendo un énfasis que el evangelio es para todo tipo de persona. Pero no solo eso, no es simplemente que Jesús recorría y andaba por todas las ciudades, pero Mateo nos da un detalle. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Predicando qué? El evangelio del reino. Ahora, pregunta, ¿qué es el evangelio del reino? Regresa a Mateo, capítulo 4, 17, porque es importante definir qué es el evangelio del reino. 4, 17 dice, hablando de Jesús, de entonces comenzó Jesús a predicar y decir, ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ok, ¿cuál era el mensaje de Jesús? ¿Qué es predicar el reino? Es una palabra. Arrepentíos. Traducción: Jesús no andaba predicando el mensaje de prosperidad. Hermanos, Jesús anda por todas las aldeas diciéndole a los pobres, Cristo te va a hacer rico.
Jesús anda por todas las aldeas diciéndole al que está enfermo: hey Jesús, yo he venido aquí para sanarte. No es eso su enfoque. Y hemos aprendido que los milagros de Jesús van conectados con el mensaje de la salvación. Pero esta es la idea, hermanos. Jesús no está yendo predicando un mensaje de Cristo ha venido a prosperarte, Cristo es que estés bendecido. No, ese no es su mensaje. Su mensaje fue claro: arrepiéntanse. El mensaje del reino, el mensaje del evangelio, no lo confundamos con lo que la gente ha convertido el mensaje del evangelio hoy en día. Y por eso a veces nos choca. Y hermanos, yo entiendo, tal vez algunos de ustedes están aquí por necesidad. Tal vez es una necesidad física, tal vez es una necesidad económica. Y debido a tu trasfondo católico, tú crees que la solución es: me voy a acercar a Jesús, porque si me acerco a Jesús, Él me va a dar un nuevo trabajo. Si me acerco a Jesús, Él me va a dar el nuevo carro que yo he estado pidiendo. No me gusta este Toyota Camry, yo quiero un Corvette. Cristo, me voy a acercar a ti porque quiero un Corvette. Para los solteros, si voy a la iglesia, Cristo me va a dar una esposa o un esposo. Y si has venido por eso, tienes mal equivocado el mensaje del evangelio. Porque Cristo no murió en la cruz para darte un nuevo carro, y no murió en la cruz para darte una mansión. Cristo murió en la cruz específicamente para que tú reconocieras tu necesidad. ¿De quién? De Dios. Reconocer que tú eres un pecador, que yo soy un pecador, y el único motivo por la cual Jesús colgó en la cruz es para redimirnos de algo que nadie más pudiera redimirnos. No tus obras, no tu religión. Cristo Jesús es el único que puede redimirlos, y por lo tanto ese era el motivo de Jesús: predicar el evangelio. Predicar el mensaje del reino. Y Jesús sabe por qué predica, por qué va por todas partes predicando el mensaje del reino, porque Jesús sabe que funciona. La palabra de Dios es suficiente. En 1 Corintios, por eso Pablo va a decir: es el poder del evangelio lo que predicamos. Y para el mundo es una locura. Para el griego esto es locura. Para el judío es locura. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Y a Cristo qué? Crucificado, y a Cristo resucitado por la redención de nuestros pecados. Los apóstoles van a entender esto, que no hay otro mensaje. El mundo no necesita un mensaje de prosperidad. El mundo necesita reconocer a su Salvador. Tú necesitas reconocer al Salvador. Entonces Cristo predica el mensaje del reino. Pero hay otro aspecto más. En medio de esta posición, también Cristo dice que Él predica, Él sana. El verso 36 dice: y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas. ¿Por qué Cristo predica el evangelio? Porque Él tiene compasión. Es una palabra fuerte. En el griego significa sentir lástima o empatía. ¿Pero por qué? Porque estas ovejas estaban sin pastor. Las palabras de la Reina Valera nos dicen desamparadas desamparadas y dispersas. De nuevo, en el lenguaje de español esas palabras son muy cariñosas a lo que se refieren en el griego. En el griego la palabra es eskulmenoi, que significa más que desamparadas. Estas personas eran acosadas, agotadas, maltratadas, angustiadas. Es decir, Jesús ve sus vidas, lo que están sufriendo, y Él tiene compasión. La palabra griega para dispersas es irrimonei, que significa personas derribadas, confundidas, y aquí está el resumen de estas dos: y sin ayuda. En inglés, hopeless. No tenían ninguna esperanza, ninguna ayuda. Y Jesús no ve a estas personas como tal vez tú y yo vemos a estas personas en nuestro mundo. Tú y yo tal vez vemos a alguien con tatuajes en la cara y decimos: uy, fuchi, que se vaya al diablo y que venga Jesús. O sea, nosotros actuamos de esta manera. Vemos a un mundo oscurecido en tinieblas, y a veces nosotros lo que vemos es lo vemos con repugnación. Hasta nos indigna ver la cultura. Y hermanos, aunque la Biblia es fuerte en contra del mensaje de la cultura, nuestra respuesta a un mundo oscurecido que está confundido por el mundo de las tinieblas, nuestra vista a este mundo debería ser una respuesta igual que Jesús, de compasión. Necesitan un pastor.
Necesitan a alguien que les guíe. Hermanos, el pastor no es Henry Cruz. El pastor que ellos necesitan es el pastor de Salmos 23. Es el buen pastor, el mejor pastor. El pastor que Cristo mismo dice en Juan 10 que Él es el pastor y las ovejas oyen su voz. El pastor que este mundo oscuro necesita no es un ser humano, es a Cristo mismo. Yo lo que quiero que entiendas en esta mañana es, a pesar de estos obstáculos, Jesús nos da la solución. Necesitamos a creyentes que tengan compasión, a creyentes que estén dispuestos a predicar el mensaje del reino, que es un mensaje de arrepentimiento. Jesús mismo nos da la respuesta de cómo evangelizar en medio de esta oposición, pero luego tenemos la tercera oposición. La vemos en el verso 37. De nuevo, esta transición nos dice lo que Jesús hacía, pero ahora vemos el dilema. Jesús ha estado yendo, pero ¿qué pasa cuando solo una persona va? ¿Qué pasa cuando solo Jesús está predicando? Bueno, aquí vemos el dilema en el verso 37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es que mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este es el tercer obstáculo al predicar el evangelio. Jesús lo reconoce, que Él es solo un hombre. Y Él no puede, aunque está recorriendo ciudades y aldeas, obviamente hay gente que Él está perdiendo porque es mucha gente. Entonces, el tercer obstáculo a la predicación del evangelio, más allá del mundo espiritual y más allá del mundo religioso, el tercer obstáculo es tú y yo. Para decirlo de otra manera, el tercer obstáculo es que no hay obreros, porque hay, mira, no ahorita, pero ve a tu alrededor. Tú y yo somos los obreros. Si tú eres creyente, tú eres un obrero. El problema es no en sí que no hay obreros. Cuando Jesús dice hay pocos obreros, es que hay pocos que están haciendo esto. Hay pocos que son dispuestos a ir a las aldeas, que son dispuestos a hablar de Cristo en su comunidad. Hay muchos que les gusta el culto del domingo y que bueno, no dejen de asistir, pero va más allá de eso la vida cristiana. De que el lunes hay personas perdidas, de que el martes hay personas perdidas. Y ese es el énfasis de Jesús aquí, de que hay pocos obreros, de que no hay personas que están yendo a hacer la misión que Cristo en unos capítulos después les va a llamar a hacer, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y entonces Jesús reconoce que hay otro obstáculo a la predicación. La mies es mucha. Es decir, la gente está allí. La gente que necesita escuchar de Cristo, ahí está. Lo que no hay es obreros. Es personas dispuestas a ir y predicar a estas personas. Ahora, Mateo hace algo muy interesante aquí al usar el lenguaje de mies. Porque en el Antiguo Testamento, le voy a leer dos pasajes. Cuando este mensaje de cosecha, de mies, aparece en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a juicios. O por ejemplo, le voy a leer un pasaje nada más para que vea la idea. Pero en Oseas capítulo 6, verso 10 al 11, dice lo siguiente: en la casa de Israel, dice Dios, he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, hoy Judá, hay preparado, y aquí está, una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Pero ese es el punto. La palabra aquí, cosecha, no significa está preparado una cosecha de fruto donde va a haber una restauración o no. Dios está usando la palabra de cosecha aquí de una manera negativa. Es decir, para los que tienen hijos, si tú le das a tus hijos, o por ejemplo, vamos a decir, se portan mal en la tienda o en un lugar público, tú le dices, al llegar a la casa, te prepara, o sea, te está preparado. A mí mis padres me decían, tengo el cinto en agua. O sea, es decir, el nivel está mayor. O sea, una cosa es que te den con el cinto, el otro es que te den con cinto en agua. O sea, es que va a calar más, o sea, va a ser buena la disciplina.
Este es el énfasis aquí. Cuando Dios dice, hay preparada una cosecha, es un fruto, pero de juicio. Viene juicio y más juicio y más juicio. Pero aquí, Mateo hace algo interesante porque él dice, la cosecha ya no representa juicio, sino debido a que Dios es un Dios compasivo. La cosecha aquí, la referencia es que Dios va a dar frutos de salvación. Y de nuevo, lo único que Dios quiere que nosotros entendamos aquí es la mies, la cosecha está preparada, pero el tercer obstáculo es, hay pocos obreros. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace la iglesia cuando reconoce que hay pocos obreros? ¿Cuál es la postura de la iglesia cuando reconoce que hay pocos obreros? Y ahí va el dilema, porque para algunos es, bueno, problema de Dios. Algunos hasta son muy buenos teólogos, porque tratan de usar su doctrina reformada para no evangelizar. ¿A qué me refiero? Bueno, Dios elige, Dios sabe a quién va a salvar, Cristo conoce a sus ovejas. Yo no tengo que evangelizar porque Dios va a salvar a quien Él va a salvar. Pero se nos olvida que nosotros somos los agentes en esta tierra que Dios ha demandado para que Él lleve su obra redentora. Es decir, aunque Dios va a salvar a quien Él va a salvar, Él nos ha dado el privilegio a nosotros, porque es un privilegio, de llevar el mensaje del evangelio para que Dios pueda salvar a quien Él va a salvar. Y por eso entonces, ¿cuál es la respuesta del discípulo? ¿Cuál es la respuesta del creyente? Jesús dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? A obreros a su mies. Para decirlo de otra manera, esta es la oración que aprendimos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando Jesús dice lo primero a sus discípulos, orad de esta manera. ¿Y cómo debemos nosotros orar? Jesús dice en el verso 7 del capítulo 6, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El verso 9 dice, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre. Esa es la idea. Rogad pues al Señor de la mies que al orar nosotros oremos, santificado sea su nombre. Y cuando predicamos ese pasaje aprendimos qué significa santificado sea tu nombre. Que las naciones conozcan ¿qué? El nombre de Dios. En otras palabras, hermanos, analiza tu vida de oración. Y no es malo hacer estas oraciones, pero muchos de nosotros oramos lo que John Piper llama la oración del incrédulo. Bendíceme, ayúdame, sáname, dame. Y no es malo orar peticiones, pero la mayoría de nuestra vida de oración termina allí. Y hermanos, eso es lo que el inmundo hace, eso es lo que el inconverso hace, lo que la gente del mundo hace. Hay gente que no cree en Dios, o tal vez cree en Dios a su manera, que no va a la iglesia, que no tiene una relación con Dios, y sin embargo cuando rezan o cuando oran o cuando hablan con Dios, siempre hablan de esta manera: dame, bendíceme, ayúdame, necesito, yo. Pero ¿qué dice Jesús? Agrega a tu vida de oración que Dios ¿qué? No simplemente te dé, pero que nuestra oración sea: Dios, úsame. Dios, envíame. Dios, reconozco que tú eres el Señor de la mies y que la gente ya está allí. Es lo que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 4:19, que ellos van a ser pescadores de hombres. Esta es la idea, que tú ruegues. Y nota, así como tú ruegas cuando estás enfermo o cuando vas al médico y el doctor te dice que tienes una enfermedad y tú dices: Dios, quítame esta enfermedad. Roga de esa manera: Dios, úsame a mí. Ahora, ¿por qué digo que nosotros somos a los quienes Dios va a usar?
Porque Jesús aquí le dice a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Yo quiero que noten la conexión, porque en el capítulo 10, ¿qué va a hacer Jesús? Va a llamar a sus 12 discípulos. Aunque ya hemos visto el llamamiento de Mateo, aquí Mateo nos va a dar una lista de los 12. ¿Y qué va a hacer con los 12? Jesús va a decir: ya no solo yo voy a ir por las aldeas y las ciudades y los barrios y ir predicando el evangelio. Él va a comisionar, Él va a mandar a los 12 y Él va a decir: vayan por todo Israel y que prediquen el evangelio. Es decir, en el verso 38 del capítulo 9, oren que Dios envíe, oren que Dios use. Pero en el capítulo 10 Jesús va a decir: que bueno, han orado, ahora ustedes ¿qué? Vayan. Es la oración de Isaías. Cuando ve a Jesús, enfatizamos mucho, y deberíamos de hacerlo, el énfasis de la primera porción de Isaías, cuando él dice en el capítulo 6: soy un hombre de labios inmundos. Él ve la santidad de Dios. Soy un hombre de labios inmundos, y debemos enfatizar eso, pero rara la vez enfatizamos la segunda oración de Isaías. ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, ¿qué? Envíame a mí. Y hermanos, por eso, aunque hay 3 oposiciones en cuanto a la predicación del evangelio: oposición demoníaca, oposición religiosa y la oposición de pocos obreros, en medio de esta oposición está la respuesta de que Cristo ha llamado a su iglesia a ser obreros, de que Cristo ha llamado a su iglesia a llevar el mensaje del evangelio, de que Cristo ha llamado a su iglesia a tener compasión por los perdidos. Y yo quiero que tú analices cuándo oras, si es que oras, espero que sí, pero cuándo oras. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y dijiste: Dios, úsame a mí para atraer a personas que conozcan de ti? Úsame a mí para que la gente realmente pueda reconocer lo que yo he reconocido, que tú eres el Salvador de sus pecados. Hermanos, le voy a poner una tarea muy difícil. Inicié con una historia de un misionero que estuvo dispuesto a perder su vida por la causa del evangelio. Pero esto es el punto principal de este pasaje. Cuando tú piensas en la siguiente generación, ¿cómo piensas en la siguiente generación? Porque muchos de nosotros hemos abrazado lo que la cultura americana, y es una cultura americana, lo que se llama el sueño americano. Y si yo te pregunto: ¿cuál es tu deseo para la siguiente generación? Es decir, para los que son padres, tus hijos y hijas, para los que en un futuro tendrán hijos y hijas. Si yo te preguntara, tu sueño para ellos es el sueño americano: que tengan buen trabajo, que tengan buena educación, que tengan títulos de universidad. Y nada de eso es malo, pero ¿qué harías tú si tu hijo o hija pasa toda una vida estudiando para ser doctor, y en vez de trabajar para un hospital aquí de nombre, o de renombre, y ganar un buen salario, tu hijo o tu hija dice: Dios me ha dado este conocimiento, pero yo voy a desgastar toda mi vida en un país como África, donde no existen esos recursos, y voy a usar, y aquí está la clave, voy a usar mis estudios como una manera de entrada para predicar el evangelio. Y ese es el punto. Muchos de nosotros: yo quiero que Dios use a mis hijos, sí, pero queremos que los use con el sueño americano en mente. Nadie aquí diría: si mi hijo muere por la causa de Cristo, gloria sea su nombre. Y sin embargo, hermanos, eso es lo que necesitamos para la siguiente generación. Hable con musulmanes. Si algo tiene el musulmán es este empeño de que en vida o muerte vamos a asegurar que todo el mundo conozca al Dios del Islam, que es un Dios muy distinto al nuestro. Pero ese es el corazón de ellos. Guerra o no guerra, venga lo que venga, oposiciones, estamos entrenando a la siguiente generación para que ellos sean guerreros para llevar el mensaje del Islam por todo el mundo. Hermanos, nosotros
tenemos que levantar no a una generación que por fuerza quiere, es decir, por violencia física, expandir el evangelio, pero tenemos que levantar una generación que diga, me cueste lo que me cueste, sacrificios que tenga que hacer, estoy dispuesto a darlo todo por la predicación del evangelio. Nosotros tenemos que rogar, y este es el punto del verso 38, debemos rogar por nuestra vida. Dios, úsame de esta manera. Rogar que Dios use a la siguiente generación de esta manera. Decir, Dios, tú eres el Señor de la mies, pero heme aquí. Envíame a mí, envía a mis hijos, envía a la siguiente generación a no vivir por ellos, a no vivir por el sueño americano, sino vivir simplemente y solamente para tu gloria. Amén, hermanos. Amén. Ese amén dolió, pero hay que decirlo. Oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Y Señor, yo pido que nosotros salgamos de aquí con el mismo mensaje, la misma oración que el profeta Isaías hizo hace muchos años atrás. Padre, heme aquí, envíame a mí. Dios, úsanos, tal vez no es en otro país, no es en otra parte del mundo, pero día tras día, danos oportunidades, abre puertas de oportunidad para poder predicar y enseñar el evangelio a toda persona que no te conoce a ti. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.